El miércoles anterior vimos un tema que es bien, digamos, bien complejo, que despierta muchas controversias, y es el tema del matrimonio y el divorcio. Pero hoy la palabra del Señor nos trae un desafío no menor a ese, y tiene que ver con la vida eterna, con aquellos pensamientos que tenemos acerca de lo que hay cuando ya morimos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde vamos a pasar la vida eterna? ¿Cómo vamos a pasar la vida eterna? Pero no vamos a hablar del sitio al cual vamos, sino todas las cosas que hacemos pensando en la vida eterna. Por supuesto, esto pues le sirve a aquellas personas que creen que hay una resurrección, es decir, que hay vida después de esta vida y que esa resurrección es en Cristo Jesús. Bueno, de hecho, siempre habrá o condenación eterna o vida eterna, y todo depende de las decisiones que las personas tomen aquí en la tierra. Hay algo que creo que a todos nosotros nos ha pasado y tiene que ver con lo que llamamos la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna. Hay personas que cuando se les pregunta ¿dónde vas a pasar la vida eterna? Dicen, pues en el cielo, claro que lo voy a pasar en el cielo. Muy bien. ¿Y qué te hace responder eso con esa seguridad, con esa efusividad? Muy sencillo: no mato, no robo y no le hago mal a nadie. Entonces, cuando uno recibe una respuesta de esas, uno se queda como perplejo y empieza uno a hablar con las personas. De eso, mis amados, nos trae el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, y las porciones que vamos a leer van desde el versículo 13 al 31, y dice así la palabra del Señor. Una lectura larga, pero es necesaria para que veamos el bloque que contiene esta porción. Y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios.
Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Señor, por hablarnos del reino de Dios, de la vida eterna. Ayúdanos a entender la conexión de estos pasajes y permite, Señor, que podamos hacerte las preguntas correctas para que tú nos muestres el camino correcto. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Una porción muy larga y muy desafiante, en la cual vamos a concentrarnos en la pregunta que hace este joven rico, y es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, en los primeros versículos del 13 al 16, vemos que lo que hace para heredar la vida eterna es aceptar el reino de Dios con la confianza de un niño. Y por eso es que Jesús hace esa claridad. Por eso es que Jesús habla de no llévense a los niños, y por eso se indigna, porque los apóstoles piensan que los niños están haciendo como una interferencia con la labor de Jesús. Jesús ocupado, cansado, mucho que enseñar, y llegan unos niños a corretearle ahí al ladito. Pero esos niños muestran lo que uno necesita para heredar la vida eterna, para heredar el reino de Dios. ¿Y qué es lo que ellos buscan? Confianza. Lo que ellos muestran, confianza. Ellos no se sienten como seguros de ellos mismos, sino que ellos se sienten tranquilos, tienen fe, tienen confianza, certeza, que en las limitantes que tienen los mayores los van a ayudar. Su padre, su madre que está con ellos, los van a ayudar. Son niños que cuando están empezando en su crecimiento, no están seguros de los logros que tienen, no se ufanan de eso, ni de los logros que tienen, ni buscan tener méritos para ser amados, sino que ellos, por el hecho de ser pequeños, necesitados, frágiles, por esas mismas condiciones, reciben con amor y con mucha confianza lo que les están dando. Entonces, lo que dice Jesús es: mire, todos los adultos deben copiar el ejemplo de los niños. Y lo que está diciendo Jesús no es que seamos infantiles, no se refiere al carácter de ellos, de ser como volubles, que se dejen manejar, sino en la confianza y en no tener esa prepotencia. Entonces, sentirnos impotentes, sentirnos incapaces de obtener estos logros para la vida eterna, esas son condiciones indispensables para heredar la vida eterna. Luego viene la porción del versículo 17 al 22, y es la que conocemos como en algunas porciones como el hombre rico, el joven rico. ¿Y qué es lo que vemos nosotros ahí? Viene Jesús, él continúa pues en su camino hacia Jerusalén, y de pronto un joven, no lo dice en Marcos, influyente, que tampoco lo dice Marcos, pero sí lo dicen Mateo y Lucas, entonces viene a él corriendo
Y cuando él llega corriendo, se arrodilla delante de él y le hace un reconocimiento que no es por lambonería. Y le dice, maestro bueno. Y de una vez le hace la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces vamos a mirar un momentico la actitud de este joven rico. Uno dice, no, este la tiene hecha, porque este tiene exactamente lo que se necesita y la respuesta de Jesús va a ser favorable. Eso es lo que él pensaba. Joven, no porque ser adulto mayor sea ni pecado ni nada, pero es una ventaja para él en este caso. Adinerado, influyente, y viene a la persona correcta, porque viene a Jesús y lo reconoce como maestro bueno. Cuando le pregunta por la vida eterna, lo primero que podemos identificar es que él creía en la resurrección y por lo tanto en la vida, pues, después de la vida, la resurrección y la vida eterna. Eran términos que él conocía, por eso pregunta, ¿qué puedo hacer? Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? Mire, Jesús tiene una forma muy, muy diferente a la que nosotros tenemos para hablarle a una persona. Lo que hace Jesús inicialmente es como hacerlo pensar en lo que él ya conoce. Por eso le habla de los mandamientos que él ya conoce. Y los mandamientos que él ya conoce, ¿cuáles son, mis amados? ¿Qué es lo que él le dice? Lo que él le dice es, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, nosotros no encontramos la palabra no defraudar en el decálogo, pero sí encontramos no robar, no codiciar, y es como una unión entre estas cosas. Entonces, cuando Jesús le dice que conoces esos mandamientos, sabes esos mandamientos, y él le dice, claro, o sea que él en ese momento está pero feliz, porque le dice, claro, y no solo los conozco, sino desde mi juventud yo los cumplo, yo los pongo por obra, yo los guardo, no solamente los sé, sino que los guardo. Entonces, aquí viene lo que Jesús quiere, y es que Jesús lo va llevando al fondo de su corazón. Jesús lo que empieza es a moverle su pensamiento. Miren que no lo contradice, no lo confronta, sino que le hace reflexionar. Entonces el Señor le dice, bueno, una cosa te falta para poderle contestar a esa pregunta. ¿Cómo? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Entonces él le dice, ya que todo esto lo tienes, según tú mismo, entonces una cosa te falta. Pero cuando le dijo una cosa te falta, miren lo que hizo Jesús, y es que lo miró y lo amó. Y uno dice, pero ¿por qué que lo miró y lo amó? Porque este joven llegó a Jesús con una gran esperanza, una gran ilusión. Pero Jesús sabe lo que va a causar en él las palabras que le va a decir. Aún así se las dice precisamente porque lo ama, y le dice, una cosa te falta. ¿Y cuál fue esa cosa? Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Es decir, todo lo que tú tienes, vas, lo vendes, el producto de eso lo das a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego le dice, ven y sígueme, ven y sígueme. Entonces, miren que aquí no le estaba diciendo, quédate sin tesoros. Eso no era lo que él le estaba diciendo. No le dijo, quédate sin nada, entrega todo a los pobres, haz votos de pobreza. No, él lo que le dice es que luego que haga esto,
lo siga y que en lugar de tener esos tesoros aquí en la tierra, tendrá los tesoros allá en el cielo. ¿Qué es lo que le está haciendo Jesús a este hombre? Lo que le está diciendo es: mira los mandamientos que dices que has cumplido, y tienen que ver con la parte social, tienen que ver con aquella parte relacional. Ahorita vuelve los ojos a lo fundamental y vuelve los ojos a mí. Así que despréndete de todo eso que tú tienes, de todo eso que te da, toda esa seguridad, y ámame a mí con todo tu corazón, con todo lo que tú eres, con toda tu alma. Deja esos dioses representados en las riquezas, déjalo a un lado. No tengas dioses ajenos aparte de mí. Solo me tienes a mí. Entonces mire hacia dónde le está haciendo volver la mirada a este joven. Lo que le está diciendo: lo único que te falta, ya que todo lo cumples, es buscarme a mí y es ser leal conmigo. Entonces, ¿qué le pasa a este hombre rico cuando ve esto? Cuando él ve esto, se entristece. Él viene con una esperanza muy grande, pero se va desilusionado. Él se va triste, él se va cabeza agachado, porque lo que él estaba esperando no lo encontró. Y este hombre rico, él realmente lo que está haciendo aquí es ilustrando a aquellos que no logran reconocer su propia incapacidad para lograr la salvación. A todos aquellos, ricos o pobres, porque luego vamos a ver las explicaciones de Jesús, pero este hombre rico como tal, lo que está haciendo es ilustrando eso, personas que no entienden que la salvación es por gracia, que es un regalo de Dios, y que son incapaces de hacer cosas por ellos mismos para ganarse la vida eterna. Cuando la persona no reconoce eso, entonces en eso va centrando la propia seguridad. Aquel hombre entristecido y afligido se fue. Entonces, miren, cuando en muchas ocasiones un texto de esto, leído inclusive hasta la parte final, es muy utilizado para recoger diezmos en las iglesias. Y eso es absolutamente incorrecto. Porque es que el Señor no está hablando de darle plata a la iglesia. Mire que el Señor de lo que está hablando es de dejar la idolatría. No es de entonces deja tus riquezas, es un voto de pobreza y entrega todo a la iglesia, a la comunidad, a los pobres. Quédate pobre para que el resto de la gente a la que también le diste siga siendo igual de pobre, porque tristemente así pasa en la mayoría de los casos. Esa no es la invitación. La invitación es a no tener otros dioses delante de mí. Es lo que le está diciendo aquí el Señor. Y el asunto con él es esto: si quieres la vida eterna, te deshaces del Dios que más amas y me sigues. Si tú quieres heredar la vida eterna, entonces identifica cuál es ese Dios que tienes. En el caso del hombre rico, él se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Automáticamente lo está diciendo, ahí nos está identificando con cuál era el Dios de él. Él lo que quería era sus riquezas más Jesús. Que creía en Jesús, sí, pero que le quería dar el honor, que le quería dar el primer lugar a él en su vida, no. Y el tema, la explicación viene enseguida con el Señor. Y mire, vamos a leer desde el versículo 23
y a algunos de ustedes les pido que se queden de pie el resto de la predicación. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de esas palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué hago hincapié con esta parte? Porque es que para heredar la vida eterna, para heredar el reino de Dios, hay que tener muy claro que solo Dios hace posible esa entrada. Miren, cuando Jesús les dijo que difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas, ellos se asombraron, claro, porque es que en el judaísmo las riquezas eran entendidas, el Talmud lo decía, que las riquezas eran entendidas como el favor de Dios reflejado en una persona. Que cuando tú estabas bien económicamente es porque Dios te estaba mirando muy bien. Entonces, ¿cómo? Ellos piensan, pero ¿cómo así? Esto es lo que dice el judaísmo, que las riquezas son señales inequívocas del favor de Dios. Y ahora lo que Jesús dice es qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Dice la Reina Valera que es difícil entrar al cielo a los que confían en las riquezas. No lo dice en Marcos, lo dice en los otros, a los que confían en las riquezas. Entonces, por eso los discípulos se preguntan, bueno, y entonces, ¿quién podrá salvarse ante semejante cosa con esta? Entonces, al final lo que Dios da a entender es que ni siquiera los muy ricos pueden comprar la entrada al cielo. Ninguno puede comprar la salvación. Y utiliza algo que mucha gente ha tratado de suavizar. Es que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al cielo. Entonces, cuando se escucha esta palabra y de pronto en el auditorio hay ricos, ¿qué es lo que muchas veces se trata? Como de ablandar la palabra. Entonces se dice, vea, y se empieza a acudir a una serie de justificaciones, de explicaciones, como para que eso no se entienda tan drástico, tan dramático. Y dicen, vea, es que una aguja era el nombre de una puerta que quedaba y dan el nombre de la ciudad. Entonces era una puerta muy bajita, muy angosta. Para poder que el camello entrara por esa puerta llamada la aguja, le tenían que quitar todo lo que tenía, igualito tú cuando vas a entrar al reino de los cielos. No es de esa manera, no es alivianando esto y dando explicaciones, que es que no era un camello sino una cuerda. Es un camello con todo y su tamaño, con todo y lo grande que es. El animal más grande que había en esa región, y una aguja de coser. Entonces, la comparación del tamaño de lo muy grande con lo muy pequeño indica lo que es imposible. Por eso cuando le dicen, pero entonces, Señor, si es así, ¿quién se salva? Y Él les dice, es que ustedes están mirando lo que es posible para los hombres. Y para los hombres este asunto de salvarse es imposible, pero es posible para Dios. Es posible para el Señor. Entonces,
Ahora, la salvación mirada de esa manera no es solamente para los ricos, también para los pobres. Es que hay un asunto con el dinero, y es que el dinero genera una confianza en el que no tiene, pero ¿qué genera en el que no lo tiene? A veces avaricia, desespero, para suplir la necesidad. Aquí no es un asunto de cuánto dinero tienes, sino cuánta confianza tienes en el dinero. Y si nosotros fuéramos a llevar este mensaje de esta manera, entonces exclusivamente, mucha gente diría, bueno, eso es para los ricos, por lo menos que en el Evangelio le den duro a los ricos, ya que nos dan tan duro a nosotros, y podrían hacer toda una apología contra eso, porque hay quienes odian, detestan, le desean mal a los ricos y quisieran que los ricos no existieran, se empobrecieran y les dieran no sé qué tipo de cosas. Cuando escuchan un mensaje de esto se pueden sentir inclusive contentos, pero mire el peligro de interpretarlo de esa manera. Cuando yo pienso que es un mensaje exclusivo para los ricos, yo que soy pobre me quedo tranquila. Entonces digo, no, yo ya la tengo hecha, porque esto no tiene que ver conmigo. Pero miren lo que hay en el fondo y lo que Jesús le está pidiendo al rico que deje. Él lo que le está cambiando es un tesoro aquí por un tesoro allá. Y no está diciendo que por el hecho de tener dinero te vas a condenar. No está diciendo eso. Si nosotros miramos a los patriarcas eran adinerados, eran ricos. Job era un hombre supremamente rico y era un hombre justo delante del Señor, ¿cierto? Llamado justo por Él. ¿Cómo era Abraham? En el Nuevo Testamento vemos hombres y mujeres ricas, y son mujeres de Dios, pero es que tienen una característica en el uso de sus riquezas, y es que usan sus riquezas, si bien para su beneficio, también para la expansión del reino de los cielos, para ayudarle a otras personas. Entonces no es la riqueza en sí, sino la confianza que hay en esa riqueza. Y este joven rico se convierte en una parábola para aquellos que tenemos otra clase de pecados. Se convierte más bien en una ilustración amplia de lo que nos pasa cuando tenemos otro tipo de pecados. Personas que nos podemos acercar a Jesús y decir que creemos en Él y lo buscamos y leemos las Escrituras y somos hacedores, cumplidores de muchos mandamientos, pero en el fondo de nuestro corazón tenemos un tesoro escondido, un pecado del cual nos enamoramos y no lo dejamos. Pero tenemos a Jesús y lo que Él dice es que saquemos todo de ahí del corazón. Cuando Jesús le dice a este hombre rico, le dice, anda, vende lo que tienes, repártelo y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Lo que lo está es abriendo, esa palabra de doble filo lo está abriendo de dos en dos, sobre todo en su corazón. ¿Para qué? Para que él mismo vea lo que tiene, para que él mismo pueda mirar. Por eso es que se entristeció, porque él ahí le está diciendo al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque te quiero, porque creo en ti, porque quiero pasar la vida contigo. Y le dice el Señor, claro, sácate del corazón ese amor que tienes por el dinero. Ven y sígueme. Pero él quería seguir a Jesús con todo lo que tenía. Así que si lo que tú tienes en el corazón
es un pecado sexual que no dejas que nadie lo vea, pero que lo atesoras, que te deleitas en él, aunque vengas a la casa de oración, aunque vengas a un ayuno, aunque hagas cosas para Dios, aunque cumplas con los mandamientos. Eso es lo que el Señor te dice que dejes, porque es que hay gente que está llena de dioses, llena de ídolos, que no necesariamente tienen que ver con la acumulación de riquezas. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide a nosotros? Que nos enfrentemos a la palabra como a un espejo, ya lo hemos visto. Pero resulta que es que a mí el espejo me muestra mi pecado. Cuando yo lo leo en la palabra, cuando lo escucho, yo veo ahí reflejado mi pecado, pero el espejo no me puede limpiar. Eso es la ley. La ley me muestra mi pecado y me dice la magnitud del pecado que tengo, pero la ley misma no me quita la mancha que me deja el pecado. En cambio Jesús sí. Y eso es lo que Él estaba haciendo con este hombre. Y esa es la ilustración que Él nos trae a nosotros. Porque no es un asunto de dinero, sino de lealtad. Por eso Él se fue. Por eso le cambió el rostro. Por eso es que Jesús, cuando lo miró, lo amó, porque sabía que iba a ser, realmente uno lee los evangelios y es como la única persona que viene a Cristo buscando algo y sale peor de lo que llegó. ¿Han visto que aún un leproso, cuando llega al Señor, llega leproso y sale limpio? Este llegó lleno de expectativas y muy entusiasmado y como les dije ahorita, lleno de una cantidad como de atributos y cosas. Él no era un farsante espiritual. Él no, ahí no podemos decir que era un engañoso, que nunca pensó en Dios, que nunca amó a Dios. No, él pudo tener un verdadero fervor religioso, un verdadero amor y un deseo de manifestarse delante del Señor, pero tenía un Dios al que quería más y no estaba dispuesto a renunciar a Él para seguir a Jesús. Y con Jesús no hay lealtades compartidas, no las hay. O estamos con Él o no estamos con Él, pero a medias no. Pero miren que terminando esta parte vuelve a hablar Pedro. Y cuando Pedro vuelve a hablar trae un tema y es el siguiente, le dice: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Hasta ahí dice en Marcos. Pero cuando uno lee en Mateo dice que pues recibiremos, como quien dice, hemos trabajado mucho, mira que ya hicimos, contrario a lo que hizo el rico. El joven rico se fue, te dejó, no te siguió porque amó mucho más su dinero. Pero nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? A propósito, ¿qué dejó Pedro? Una red. ¿Qué más dejó Pedro? Material. ¿Qué riquezas dejó Pedro? Ahora, dejó el hogar. Dejó el hogar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor empieza a hablarles? De una recompensa abundante. Pero realmente lo que vemos con esa pregunta es que los discípulos, en cabeza de Pedro, porque no lo frenaron para nada, lo que ellos tienen todavía son problemitas en su corazón, como buscando un aspecto comercial en su labor evangelística. Es decir, que vamos a recibir de pago. Y lo que se refleja aquí es la tendencia de los discípulos a buscar honores. ¿Qué pues recibiremos? Si no es plata, entonces ¿cómo qué vamos a recibir? Y miremos algo, que el Señor lo que dice es que hasta 100 veces vas a recibir lo que has
perdido. Pero ¿has perdido en qué circunstancias? Por mí y por el nombre del Evangelio. Que hay personas que llegan y confunden eso. Entonces dice, por causa de mí y del Evangelio. Pero eso sí, las recompensas estarán acompañadas de persecución. Y ahí lo dice claramente. Vuélvanlo a leer porque es importante que esto quede en la retina de ustedes. Dice, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí, por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, aquí en este mundo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. En el siglo venidero la vida eterna. En el próximo miércoles vamos a entender mucho más esta parte, porque es que nosotros somos crucificados junto con Cristo y nosotros somos seguidores de Él. Entonces hay gente que dice, no, pero yo he dejado esto para seguir a Cristo. Pues primero mirar si realmente ha sido por Jesús y su nombre y su causa el Evangelio. Si no ha sido por otras cositas y lo camuflas, es que desde que empecé a ir a una iglesia cristiana me sucedió aquello. Revisa qué está pasando. Revisa, es muy distinto a como a veces lo utilizan. Entonces, lo que hay que mirar es que las recompensas de Dios son recompensas muy distintas, son las recompensas en el reino de Dios a como son las recompensas aquí en la tierra. Entonces, lo estás haciendo ¿por qué? Es decir, la recompensa futura que Dios nos ofrece es la vida eterna. Y seguirlo a Él lo haces ¿por qué? Por una ganancia aquí en la tierra. No, eso no es lo correcto. Ni uno predique el Evangelio por ganancias que son injustas, entre otras cosas. Porque todo lo que procede de la actividad, digamos, normal en el mundo es denominada por Dios como ganancias injustas, porque proviene de cosas que no todas honran el nombre del Señor. Entonces hay que mirar muy bien eso, mirar lo que es la inversión de valores que se da en el reino de los cielos. Por eso él habla de dice, los primeros que serán postreros, serán los últimos, y los postreros que serán primeros. Y lo veremos cuando él hable de entregar su vida y de qué manera él, siendo el primero, para muchos puede parecer como postrero, pero también aquí. El hombre rico, ¿qué parecía? Por ser tan prominente, parecía ser el primero, pero en el reino de los cielos va a ser postrero. ¿Por qué? Porque prefirió otras cosas antes que a Jesús. En cambio, aquel que deja muchas cosas para seguir a Jesús, para amarlo, para respetarlo, para valorarlo, entonces serán los primeros en el reino del Señor. Entonces la invitación aquí no es a quedarnos pobres, paupérrimos, sin un peso. No es eso. Es a que no tengamos nuestra confianza puesta en las riquezas. Que no pensemos que nosotros podemos ganar el reino de los cielos con este tipo de cosas que nosotros tenemos, con las cosas que poseemos. Que para nosotros heredar la vida eterna lo que tenemos que hacer es aceptar el reino de Dios con la confianza de un niño, no con la sobradez ni la prepotencia, sino con la confianza que proviene
del sentir que simplemente es niño y que no compite por demostrar que es capaz de todo. Que hay que quitar de nuestra vida otros dioses. Y mis amados, recuerden que no es solo dinero. Piensen en los dioses que cada uno de nosotros les hacemos altares grandes en el corazón. Nos enamoramos de esos dioses, de esos pecados. Y no es Dios más mi pecado, no es Dios más el robo y el fruto de lo que yo robo, no es Dios más mis relaciones promiscuas, no es Dios más el amor que yo tengo por la belleza, por los lujos, por la mentira, por absolutamente todo. No es Dios más todo eso, sino que es sacar todos esos dioses de mi corazón y que mi corazón esté ocupado por Dios. Y entender que solo Jesús hace posible la entrada al reino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y entrar en nuestras propias fuerzas es tan imposible como que un camello entre por el ojo de una aguja. Pero lo que para nosotros es imposible, es posible para Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Mi Señor, gracias por desafiarnos con tu palabra. Y gracias, Señor, por hacernos entender con esta ilustración del joven rico, que muchas veces creemos tenerlo todo, Señor, para heredar la vida eterna. Pero tú desnudas el corazón, lo abres de par en par. No quieres dañarnos, sino que sabes que el contenido de lo que hay en el corazón es lo que condiciona nuestra creencia, nuestra fe, nuestra obediencia. Y quieres que ese corazón sea ocupado por el único Dios, y ese eres tú. Ayúdanos a entenderlo, a revisarnos, a mirar en qué tenemos confianza, qué es lo que guardamos, a qué tesoros nos estamos pegando con firmeza y con quien queremos compartir la honra y la gloria que solo a ti te pertenece. Ayúdanos, Señor, a revisarnos y que podamos escuchar tu voz. Una cosa te hace falta, que hoy salgamos de aquí reflexionando. Cumplo con esto y cada uno de nosotros puede hacer un detalle de aquellas cosas que hace, de la manera en que muestra el amor y la obediencia a Dios, pero siempre con esas palabras del Señor en la mente. Una cosa te hace falta. ¿Qué me hace falta, Padre amado, para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que está interrumpiendo ese caminar limpio y diáfano contigo cada día? ¿En quién estoy creyendo? ¿En qué estoy depositando mi fe, quitando la fe en ti? Una cosa te hace falta. Y esa cosa que nos hace falta es Jesús. Es entender el significado de la cruz. Es entender la salvación por gracia y la imposibilidad de comprar, vender, canjear la salvación. Porque lo que es imposible para el hombre es posible solo para Dios. Gracias, amado Señor. Amén.